Publicar un libro es un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico nariñense, en el Chocó y en el Guaviare. Territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Hola, buenos días a todas las personas que se conectan en este horario deportivo, muy comúnmente deportivo. La gente sale a hacer deporte, ciclovía, voleibol, fútbol, de todo un poco. Estamos aquí con Fernando Escobar. Hola Fernando, buenos días, ¿cómo estás? No te escuchamos, acuérdate de activar el micrófono. Muy bien, muy contento de estar aquí, es un gran honor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y Albeiro Chavarría, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Buenos días, Fernando, ¿cómo están ustedes? Muy contento de estar aquí reunidos para hablar de deportes, ¿sí? Y de literatura. Sí. Claro que sí. Bueno, yo voy a dar una introducción chiquita para los que no los conozcan y si se me queda algo por fuera, por favor, agregan información. Fernando es escritor, creativo bogotano, le encanta contar historias, ha publicado numerosos libros, pero también ha escrito cuentos, poemas que también ha publicado en diferentes revistas en Latinoamérica, pero también ha escrito y ha dirigido cortometrajes, también dibuja, hace historietas, dicta, mejor dicho. De todo, no sé si se me quedó algo por fuera, Fernando. No, no. Es papá de tiempo completo también. Sí. Bueno, Sí. bien. Y Albeiro, pues, Albeiro creció, pasó su infancia en Yarumal, Antioquia, periodista, trabajó un tiempo dirigiendo un noticiero en Cali, bastantes años. También pues, ha escrito numerosos libros, por 30 y pico ya libros vamos, Albeiro, felicitaciones por eso también. Y pues ya te dedicaste tiempo completo a literatura infantil y juvenil. No sé si nos quieres contar un poco más de ti. Sí, bueno, pues la verdad es que ha sido mi vida, ¿no? Lo que acabas de decir, los libros, el periodismo, pero desde hace 17 años que mi hija nació realmente y pues acabo de cumplir y yo también celebro con ella que estoy escribiendo, porque desde que ella nació yo empecé a escribir y inicialmente era como la idea de escribir solo para ella. Pero eso se fue transformando pues como en un proyecto al darme cuenta que lo mío no era la literatura adulta como yo pensaba, sino la literatura para niños y jóvenes. Ese descubrimiento fue pues muy casual, pero muy maravilloso y la verdad que pues yo tenía como ese proyecto de vida desde muy pequeño, ¿no? Desde niño quería yo escribir. Entonces, pues sí, yo creo que es lo que he estado haciendo después de abandonar el periodismo y lo que más me ha gustado hacer, ¿no? Ok, pues gracias, Albeiro. Y yo creo que pues esa pregunta también nos lleva a que los dos nos cuenten un poquito, porque digamos que lo que nos reúne aquí es el deporte, ¿no? Específicamente la promesa del ciclista de Albeiro eh, y el diario de un suplente de Fernando, ¿no? Que son libros que hablan de deporte. Estamos cerrando Olímpicos. Los cronogramas deportivos también están un poco raros, ¿no? Todo se está moviendo, pero de alguna forma yo siento que en los últimos años todo el mundo ha estado mucho más conectado por la tecnología y las redes a los deportes. Y en ese contexto también tenemos, siento yo, de alguna forma, mucho más libros sobre deportes. Entonces quisiera, no sé si primero Fernando nos cuentes un poco como qué te llevó y después Albeiro, o si quieres, pues Albeiro, como encontrar conexiones en el proceso de escritura, qué los llevó a escribir esos libros. Mm, ¿Quiere arrancar, Albeiro? Me mando. Dale, Fernando, dale. El deporte para mí ha sido
una cosa muy importante en la vida, porque me ha permitido conocer amigos, gente maravillosa, me ha permitido pasar muy buenos momentos, otros tristes, pero he aprendido muchas cosas con el deporte, he pasado momentos realmente felices. Y contar historias es algo que hago desde chiquito. Mi juego favorito era jugar con muñequitos y em, creaba historias. Entonces simplemente en algún momento uní las dos cosas. Creo que lo primero que uní de deporte con literatura fue la poesía antes de algún cuento. Yo soy santafereño y en algún clásico que no nos fue muy bien, de hecho creo que perdimos 4-0, llegué a la casa y escribí en un libro de inglés, los azules se llevaron los goles, los rojos los aplausos. Creo que no perdimos 4-0, perdimos menos porque Santa Fe había jugado muy bien. Entonces ese fue el arranque de mi primer poema relacionado con fútbol. Y ahí arranqué. Y otra experiencia que ayudó por ejemplo, a construir mi libro de Diario de un Suplente fue que al principio yo entré al fútbol un poco tarde. Un hermano mío jugaba muy bien, o mis hermanos jugaban muy bien, y mi mejor amigo de infancia jugaba muy bien, pero yo era muy malo. Yo cogía el balón y cuando pateaba me caía. Entonces yo decía, no, el fútbol no es para mí. Pero la perseverancia ayuda. Y entonces fui mejorando, pero entonces pasé como suplente varios momentos de mi vida, que pues no son tan gratos porque uno llega con su uniforme y ve a sus amigos de cuarto de primaria jugar y uno está en la banca. Pero entonces noté cosas que los que juegan no notan. Noté actitudes de ciertos jugadores, noté actitudes del técnico. Entonces las fui guardando en la memoria y en algún momento uní como el gusto por escribir con los deportes y me arranqué. También escribo sobre muchas otras cosas, pero me gusta unir estas dos cosas. Gracias, Fernando. Albeiro, acuérdate del micrófono, querido Albeiro. Albeiro, el micrófono. Albeiro, Bueno, el sí, hola. micrófono. Disculpen. Que están los que aman el deporte, están los que lo odian y están los que le tienen miedo. Y yo creo que me clasifico en esa última categoría. Recuerdo que cuando era niño le tenía mucho miedo al balón. Cuando entraba a la cancha al recreo y los compañeros míos estaban jugando, yo me escondía porque le tenía miedo a que me dieran un pelotazo. Entonces, era realmente, yo le huía al fútbol. Igual a los deportes, pues vivía en Yarumal, no había como mucha actividad deportiva, tal vez subir al cerro caminando, y entonces eso sí lo hacía con mucho gusto, me gustaba mucho la caminata, pero el deporte no me llamaba mucho la atención. En la adolescencia empecé a aficionarme por el deporte, fue a raíz de las transmisiones que empecé a escuchar de la Vuelta a Colombia, del Tour de Francia, del Tour de l'Avenir, del Giro, en las voces pues de Julio Arrastía Borica, Héctor Rego Caballero. Era como mi única afición, no sé por qué empecé a escuchar esas transmisiones de radio y yo me apasioné mucho por el ciclismo. Escuchándola allí, bueno, estaba un poco solo en Yarumá, ya mi familia se había ido a Medellín, entonces sentía yo que de alguna u otra manera esas transmisiones me estimulaban, me emocionaban de una manera que yo no podía entender, porque yo ni siquiera sabía montar en bicicleta, no tenía una bicicleta, no tenía nada. Entonces, pues, pero esas voces me ponían a soñar con esos paisajes que describían los narradores de ciclismo en esas transmisiones de las competencias europeas. Y yo creo que también empecé a imaginar mis propias historias a partir de ahí. Claro que ya no necesariamente de deportes, porque realmente eso era lo que me emocionaba. Era como un relax a muchas otras actividades que tenía, a muchos trabajos que tenía. Y entonces allí me sentía muy bien. Y creo que con el tiempo me fui dando cuenta que me gustaba el ciclismo, pero de lejitos también, porque nunca lo practiqué, nunca tuve bicicleta. Y sin embargo no quería perderme ni una sola de las transmisiones que hicieran de las diferentes competencias de ciclismo que había en el mundo. Entonces eso lo conservé con el tiempo y ya pues de grande ya
ya escribiendo literatura infantil y juvenil, creo que se me ocurrió de pronto volver un poco a esas historias que yo, a ese imaginario que tenía de niño cuando escuchaba esas transmisiones, y creo que ahí surgió esta historia. Bueno, ya con mis hijos, mi hijo es muy deportista, mi hijo tiene 11 años apenas, pero ya es campeón nacional de natación. Yo mismo he practicado la natación y creo que es el único deporte que realmente he practicado y que me ha gustado, ¿cierto? Pues como practicar yo mismo, aunque pues como lo dije ahorita, lo que me mata a mí es el ciclismo, soy aficionado al ciclismo, pero gracias a las transmisiones de radio. Bueno, es muy chévere escuchar y me interesa también un poco, de pronto esto se nos salió un poquito como de la ruta que teníamos, pero yo siento que la vida misma ha inspirado, ¿no? Como de una u otra forma esos libros. Entonces, en ese orden de idea, ¿cómo fue la construcción de los personajes principales, tanto de Salvatore en La promesa del ciclista como de Daniel y Joaquín? Que yo presiento que Daniel y Joaquín ya, Fernando nos habla un poquito, pero cuéntenos un poquito más cómo de la vida también termina permeando de forma directa o indirecta a los personajes y cómo resulta eso resuelto en un libro. Arranque, Albert. Dale, Fernando, cuéntanos. Bueno, en el diario de un suplente hay dos hermanitos que juegan fútbol. El mayor no es tan bueno y el menor es un duro para el fútbol. El mayor tiene algunas cosas de lo que yo percibía, como les conté, y como de ese miedo a embarrarla cuando juega fútbol, de que y si me hacen el pase y yo no sé qué hacer, cosas de ese estilo. En eso se parece un poco a mí en mis inicios, ya después me volví un duro. Eh, pero digamos que son personajes inventados de los que cogí. El que juega muy bien, recuerdo a los pelados que yo veía jugar y que uno admiraba una cantidad porque eran unas culebras y se llevaban el balón y uno no entendía cómo hacían las cosas. Em, Tiene como muchas referencias de lo que yo veía. Hay una cosa particular en este libro. eh, el inicio de este libro, digamos que no fue futbolístico. Arrancó por un caso de la vida real, un caso triste y desafortunado, y fue que supe de un niño, dos hermanitos, y uno de los dos cogió unas gomitas de esas que vendían, unas gelatinas que vendían, afortunadamente las sacaron del mercado, que traían un pedacito de fruta. Entonces le quitaban el papelito y se echaban la gelatina para atrás, y el niño se atoró y quedó en estado de coma, el menor. Y a mí esa historia me impactó tremendamente. O sea, supe que la familia era del colegio donde estudiaba mi hijo, y yo dije, tengo que hacer algo por devolverle algo de ilusión a esta familia. O sea, yo no los conozco, pero digamos que el motor con el que empecé a escribir esta historia fue esa familia. Entonces escribí esta historia, ni siquiera se llamaba El diario de un suplente, no recuerdo cómo, pero la escribí y se las mandé porque pensé que en algo les podía dar algo de ilusión. Em, no sé si lo logré, pero después vi la historia y me pareció que era buena. Además, la que yo desarrollé pues tiene que ver con el fútbol. Y entonces dije, pues la voy a mandar a un concurso de literatura infantil del Barco de Vapor, y le fue bien, quedó de finalista. Entonces ahí ya arrancó la cosa. Ya después lo que leo se interesó en el libro. Ujú. Y después, cómo llegó el fútbol, Fernando? ¿Cómo llegó el fútbol? A esa historia, porque si tenías Ah, bueno, digamos que yo quería transmitir algo de ilusión. Entonces, la historia de los dos hermanitos es que el que juega muy bien tiene un accidente en la cancha de fútbol. Me inspiré en las canchas de fútbol en las que yo jugaba no hace mucho tiempo, digamos hace unos 10 años jugaba en una cancha de Niza que era muy agradable porque era como encerrada entre árboles, pero tenía un problema, y es que no sé quién cuando la construyó echó lo que se llama recebo en construcción, que son pedazos de piedras. Entonces uno iba corriendo y se encontraba con un ladrillo salido y se enredaba y se caía. Y muchas veces llegamos a esta cancha
con mis primos y con las personas que jugábamos, y antes de que empezara el partido, con palos y otras piedras, ¡pum!, lográbamos sacar un ladrillo, entonces había una caída menos durante el partido. En esa cancha me inspiré yo para esta historia. Entonces, una de estas piedras es la que causa el accidente. Ya, listo. Gracias, Fernando. Y Albeiro, hablemos entonces de Salvatore. No sé también si quieran contar cuántos años tiene Daniel Joaquín, cuántos años tiene Salvatore, de pronto también empezamos ahí a encontrar Bueno, conexiones. la promesa del ciclista. Bueno, yo te cuento, yo creo que a mí el ciclismo, sí, una de las cosas que más me llama la atención del ciclismo es que se parece en muchas cosas como a la vida. Es la verdad que yo siento que el ciclista tiene momentos muy especiales, pero momentos muy tristes. Se cae, vuelve a pararse. Es como la vida misma. Y yo pues no pasé una infancia muy fácil. Mi papá me abandonó cuando yo era un bebé y pues me crié en la casa de mis abuelos. Entonces, escuchar esas transmisiones me daba mucha emoción y también me inspiraba. Yo pensaba que tal vez yo también podía superar muchas etapas y de pronto ganar una carrera, una carrera de la vida. Entonces, siento que este personaje de Salvatore, que es la historia pues de un jovencito, de un niño de 11 años que, bueno, tiene 11 años cuando estábamos en la historia, inicia contando la historia y pues hace una promesa a raíz de un accidente, de una tragedia que ocurre con un amigo de él. Hace una promesa que, bueno, no quiero dar muchos spoilers, pero la promesa es que va a llegar algún día de primero al Tourmalet, ¿cierto? Y bueno, esta novela él cuenta en esta historia con la complicidad de una mujer muy misteriosa que llega de Francia a un pueblito en el Cauca que se llama Coconuco. Y bueno, esta mujer tan misteriosa, pues, que dice además que fue alguna vez, dirigió o le hizo ganar una carrera a Bernard Hinault, uno de los grandes ciclistas de la historia, pues se teje toda una trama en torno a eso y a la historia del niño, que es un niño abandonado, fue abandonado en una carretera y lo recoge un hombre de Coconuco y lo cría él. Entonces, pues es una historia también que parte de una tragedia la misma historia, aunque no la concebí yo porque hubiera ocurrido algo así, sino porque dentro de la misma desarrollo de la novela se dio, y luego empieza pues como todo este proceso en el cual el niño se hace joven, se hace hombre y también se hace ciclista. ¿Cierto? Entonces, pues yo creo que lo que más me emocionó de escribir esta historia es que yo sentía que en algún momento uno podía verse reflejado allí en muchas, no solamente en el ciclismo, sino en muchas otras etapas de su vida, en esos momentos en los que uno flaquea a veces y no quiere continuar, en los momentos en que se cae o pierde por un error terrible, y sin embargo, pues a veces quiere abandonar la carrera, tirar la toalla. Bueno, yo mismo tiré la toalla en el periodismo, después volví al periodismo y la tiré otra vez y volví con la literatura. Es decir, son cosas que uno va como conociendo a lo largo que va viviendo tantas experiencias y yo creo que de una u otra manera Salvatore también es una metáfora también de todo eso que pasa en la vida en cuanto a todo el sufrimiento y sobre todo el poder de superación. Yo no sé, ya me dirán, no, si quieres contarnos, Fernando, primero cuántos años tienen Joaquín y Daniel. 9 y 8, lo recuerdo, estaba buscando en el libro ahorita, pero no alcancé a ver, me parece que son 9 y 8. Sí, creo que están ahí como que son contemporáneos de alguna manera, como que podrían ir a jugar juntos y después ir a comerse un helado. Sí. Pero entonces eso me lleva también como a preguntarles que yo creo que podría, si no me corregirán, está muy conectado a lo que está hablando Albeiro de por qué es importante también hablarle a los niños de deportes en la literatura infantil o por qué les parece relevante como hablar de eso. Y de ahí de pasito también me pueden hablar si ustedes piensan como en esto lo va a leer un niño, lo tengo que decir así, o simplemente como que eso huele, que su creatividad huele. Ok, ahí me escuchan, ¿cierto? Sí. Los deportes tienen que ver muchísimo con la palabra que usaba Albeiro hace un momentico, con la imaginería. Uno de niño imagina y sueña todo el tiempo cosas, o ser un superhéroe, o lograr un
triunfo deportivo enorme. Y así como el ciclismo es una metáfora de la vida, el fútbol también lo es, porque el fútbol te habla de lograr cosas en equipo, de levantarte si te caes, de la importancia de la revancha que da el deporte, porque muchos futbolistas la embarran un día. David Beckham lo expulsan en un mundial de una manera estúpida eh, contra Argentina y pierden ese partido y 4 años después eh, David Beckham puede cobrar un penalti que le da el triunfo a Inglaterra. Entonces son revanchas que se dan permanentemente y estas cosas, además de que yo recuerdo cuando yo era niño, me imaginaba muchas cosas. Yo, cuando no me gustaba el fútbol, de pronto llegó la Copa América del año 75. Mis hermanos eran todos hinchas bueno, uno de Millos y otros de Santa Fe. Y llegó la Copa América, la selección Colombia. Por eso yo quiero tanto a la selección Colombia porque fue mi primer equipo antes que Santa Fe. Y me acuerdo a mí no me gustaba mucho el fútbol, pero recuerdo un gol que hizo Ernesto Díaz y salió a celebrarlo con los brazos abiertos, gritando y yo me emocioné tanto con eso que dije, pues ya me encarreté con el fútbol. Entró eso en mi imaginería. Y a los pocos días tuve un juego con pelota de letras, de banquitas en el colegio, en cuarto de primaria, estaba yo en tercero de primaria. Íbamos perdiendo 3-0 y yo cobré un penalti en cancha de piedras y le di un taponazo a esa bola de caucho que se hundió, hice gol y salí a celebrarlo como si hubiéramos ganado y era el 3-1 hasta ahora. Entonces, como que el deporte se le mete a uno en la vida y en los niños es muy importante para generar esperanza, para generar resiliencia. No importa si la embarras, no importa si eres suplente, vas a poder jugar. Si juegas mal y te caes cuando patees, no importa. Si no puedes pedalear y te caes, mira que Lucho Herrera se cayó y llegó con sangre a la meta una vez. Esa imagen para mí es poética. Estoy tan emocionado que olvidé tu segunda pregunta. No, era como, por qué hablarles a los niños era importante y se me olvidó yo también porque esa no la tenía anotada. Pero Eh, creo que estaba conectada a lo que estabas diciendo. ok, qué bueno. Pero sí, creo que en últimas el deporte habla de lo humano. Hay una campaña una campaña publicitaria para unos olímpicos que se llamó Celebremos la Humanidad. Y son unos comerciales, unos mensajes muy bonitos que habla, por ejemplo, de que en los Olímpicos no importa si uno llega de primero o no, porque muestran la celebración de alguien que ganó bronce y salta como un niño chiquito, así como saltó Mariana Pajón cuando ganó ahorita plata, que yo creo que celebró esa plata más que los 2 oros que había ganado antes. Esas cosas son muy emocionantes y Albeiro, por favor. Sí, no, ya me acordé. Quisiera que Alvaro respondiera la primera pregunta y luego yo hago la segunda, que de pronto no está tan conectada. Ok. Bueno, sí, y yo creo que bueno, el ciclismo, yo primero me pregunto a veces por qué no se han escrito más libros sobre ciclismo. Si es que la historia, el ciclismo está lleno de héroes, de drama, de tragedia, de muchas glorias. Entonces uno siente que allí están como todos los ingredientes para escribir una buena novela en la historia de cada ciclista. Y uno lo que encuentra pues es muchos libros de información sobre ciclismo, pero no literatura sobre ciclismo para los niños, para los jóvenes o para los adultos. Entonces, siento yo que hay un gran vacío y de todas maneras cuando se me ocurrió la historia, pues no es que pensara específicamente para los niños o los jóvenes, sino porque esa historia me interesaba mucho, me entusiasmaba y yo sentía que tenía que contarla en algún momento partiendo del conocimiento que yo tenía de ciclismo que nadie me lo iba a creer.
porque es que yo he sido como tan apático al ciclismo que todo el mundo iba a decir, pero ¿de dónde salió con esa carreta? Y cuando yo escribí esa novela, pues todo el mundo, muchas personas se sorprendieron. Esa era una cosa guardadita que yo tenía por allí, porque uno tiene también sus secreticos, ¿no? Entonces ese era uno de mis secretos, el amor por el ciclismo. No lo manifestaba, solo lo sabían unas cuantas personas aquí en mi familia, de resto nadie más lo sabía. Entonces yo quería como explorar esa posibilidad. Bueno, ya había desarrollado un poco la información deportiva cuando, cuando estaba en el periodismo, había dirigido Noticiero Noticinco, entonces, bueno, tenía que armar en consejo de redacción toda la sección deportiva con los periodistas deportivos. Entonces yo sí sabía de fútbol, sí sabía de ciclismo, sí sabía de muchas cosas, pero algo que me interesara mucho era el ciclismo, pero no al extremo de lo que aparentaba yo, ¿cierto? Entonces empecé a desarrollar esta historia pensando en ese entusiasmo que yo tenía muy secreto hacia el ciclismo y que de una u otra manera pues lo hice público haciendo este libro, pero también contando, porque me di cuenta que había muchas historias que se podían contar. Por ejemplo, estaba yo tal vez buscando y me encuentro con esa anécdota de Federico Bahamontes que aparentemente pues no nace con la idea de ser ciclista ni nada, ni en el camino le va diciendo eso, sino que de pronto su mamá o su papá lo manda, ellos como que contrabandeaban algunas mercancías. Entonces él tenía que ir de un pueblo a otro a llevar esas mercancías y tenía que cargarlas en la bicicleta. Entonces eso le dio mucha fuerza y bueno, Federico Bahamontes se convirtió en uno de los más grandes escaladores del mundo y es una leyenda en España y en el mundo. Entonces, pero todas esas historias que están por allá guardadas, qué interesante uno poderlas sacar y recuperar, convertirlas en literatura de alguna manera. Y me parece que era lo que tenía que hacer con esta historia, porque esta historia de una u otra manera refleja lo que es el paso de muchos ciclistas colombianos por esas circunstancias tan difíciles que a veces tienen que afrontar, no solamente en la geografía colombiana, sino también son gente humilde la mayor parte de las veces que tienen que, pues digamos, sobrevivir y aspiran y sueñan con convertirse en campeones mundiales o ganar alguna carrera importante en el mundo. Entonces yo, sí, lo que dice Fernando era muy cierto, todos tenemos ese héroe por dentro, todos tenemos ese campeón por dentro. Y queremos en algún momento sacarlo a relucir. Y desde niño lo hacemos. Y bueno, yo lo que lo hice, pues no lo pude hacer conduciendo una bicicleta o jugando fútbol, ni siquiera nadando, pero sí lo logré, pues, digamos, de una u otra manera, contarles a ustedes toda esa pasión que yo sentía por ese deporte a través de esa novela. Fuiste campeón a través de esa novela. ¿Ibas a agregar algo hoy, Fernando? Sí, Dale. quería agregar con respecto a tu primera pregunta, de por qué y cómo llegarle a los niños a través de esto. Eh, Si uno ve los Olímpicos, en los Olímpicos hay miles de historias. El deporte, bueno, la vida en general, pero el deporte es un baúl lleno de historias. Los Olímpicos, cada participante que llega a los Olímpicos tiene una historia digna de contar. El ecuatoriano de marcha que llegó de último 5 horas después y llegó lesionado y su objetivo era simplemente terminar porque quería hacer un homenaje a su entrenador que había fallecido de COVID. Ahí hay una historia impresionante. En los Olímpicos se dan cada rato cosas, algo tan sencillo como una persona que se prepara 4 años para un momento que dura 10 segundos, que es los 100 metros. Y cuando va a arrancar, por alguna razón se equivoca y arranca antes y se para todo y lo sacan. Me parece tremendo, una gran injusticia y creo que ahí debe haber ojalá haya una revancha para esta persona. Y, pero la magia de los Olímpicos es que creo que encierra miles de historias que hacen que ser héroe no sea solamente ganar, sino ser héroe es estar ahí. Hay una historia muy linda de un competidor que cuando iba llegando a la meta, no sé si en maratón o qué, se lesionó y no puede llegar a la meta. Y entre el público estaba su papá y su papá se baja, lo ayuda, lo abraza y los dos cruzan la meta. Eso es digno de contar. Y yo creo que de la mano, que yo creo que también de alguna forma complementa esta pregunta de por qué escribir también como sobre deportes, que después podemos tener la discusión sobre la literatura infantil, la literatura no infantil, ¿no? De adultos, si hay una regla. Eso es otro gran tema, pero por ahora no quiero ahondar en eso, pero sí me interesa como hablar de que a veces a uno, o muchas veces a los niños,
bueno, no sé, puedo hablar un poquito desde mi experiencia, como que a uno lo educan y le pintan como la vida y usted va a ser un ingeniero y usted va a triunfar o usted, sí, como que a veces también hacen falta esos referentes de vida, que es como, miren, la vida no es fácil, la vida seguramente van a fallar y yo creo que parte del proceso es necesario fallar, bien sea deportista, artista, ingeniero, de pronto no ingeniero en una gran obra, no sé, como un puente por allá en el llano, no, de pronto ese tipo de fallos no, pero sí como, no sé, perder en un triple salto, lesionarse antes de un mundial, ¿saben? Como que yo creo que esas historias son súper importantes también para los niños y ver cómo, y de eso se trata también la vida misma. Estoy totalmente de acuerdo, Fernando, con eso que acabas de decir y cómo muchas veces, no sé si ustedes como desde escritores ahora sí están pensando cómo el niño va a entender esta metáfora y va a entender qué es la vida misma, o simplemente están pensando en escribir la historia y no están pensando en mi público lector son niños o son jóvenes o va a ser mi familia. ¿Ustedes qué tanto piensan como en ese lector o están ustedes ya metidos escribiendo su historia? Y bueno, voy a arrancar yo. Cuando yo escribo, me entusiasmo a mí mismo. Supongo que yo tengo claro que llevo un niño interior que me permite jugar con mis hijos como si fuera niño. Entonces, cuando yo escribo, siento que tengo que entusiasmarme y entusiasmar a ese niño interior. Em, por eso creo que logro conectar con el público infantil. Sin embargo, pues yo escribo historias como para el que las quiera leer, que las entienda un niño. Es como, creo yo que es como las películas para todos. No sé, La novicia rebelde la puede disfrutar un niño, pero un viejito también. Mi mamá me decía que había una viejita que siempre que estaba triste se metía a ver La novicia rebelde. Mi mamá ya tiene 85 años y es de mis principales lectoras. Le encantan mis libros que son para niños. Entonces, creo que hay historias que hay que contarlas. en- a mí me parece que es para todos. Que las entiendan los niños, porque pues le estoy hablando a los niños, pero creo que un adulto también la podría disfrutar bastante. Yo cuando era niño, pues, bueno, y joven y adolescente ya, y ya después cuando estuve en la universidad, yo tenía muy claro que iba a escribir para adultos. Y bueno, y es que pues casi todas mis lecturas habían sido adultas. Lo más infantil que había leído era Emilio Salgari, Alejandro Dumas, a Walter Scott, pero digamos que ellos me fueron llevando a otros temas más complejos y yo como que pasé muy hacia la carrera por la literatura infantil y juvenil. Entonces, ya estuve en la literatura adulta. Entonces, tal vez por eso yo pensaba que iba a escribir para los adultos y cuando yo descubrí que lo mío era la literatura infantil, porque escribí un cuento para mi hija y me pareció que era lo más lindo que había escrito en mi vida. Había escrito crónicas, cosas que tal vez habían tenido alguna resonancia, pero nada como que me había llenado de tanta satisfacción como esa historia que escribí para mi hija. Y entonces yo ahí como que me replanteé todo y dije, bueno, tal vez es que lo mío no es la literatura adulta, porque yo siempre he pensado en la complejidad, en las cosas muy elaboradas. En cambio, tal vez mi forma de expresarme es diferente, tal vez puedo llegar a un público mucho más amplio, porque es que escribir para los niños no es tan fácil, es lo más difícil que hay, yo creo. No cualquiera se conecta con un niño, no cualquiera hace que un joven se meta en un libro, porque sabemos los jóvenes a veces como que son como reacios a la lectura. Entonces, si uno tiene, tener la posibilidad de escribir para ellos es como uno descubrir que tiene un talento para algo, ¿cierto? Así sorpresivo. Y entonces, pues yo dije, pues si me puedo conectar con ellos, qué bueno yo poderle dar a los niños lo que la lectura me dio a mí. A mí la lectura me salvó muchas veces, me salvó de momentos complicadísimos. Recuerdo que a los 14 años o 15 leí La montaña mágica de Thomas Mann y mi vida cambió por completo porque yo estaba pasando por una crisis terrible y me refugié con el protagonista que es Hans Castor en un sanatorio en los Alpes suizos y salí de allí renovado. Entonces yo siento que yo pensaba, si yo puedo hacer eso por un niño que, en este caso, Thomas Mann me salvó, ya se había muerto hacía muchos años, y que iba a saber el que ese libro iba a llegar a mis manos y me iba a salvar.
Entonces yo siento, sí, yo pensaba, si yo puedo hacer esto por los niños, qué bueno sería, ¿no? Y qué bueno que yo tenga realmente esta posibilidad de escribir para los niños y los jóvenes. Y entonces empecé a explorar eso. Y al darme cuenta que lo lograba, pues se fue afianzando más en mí el convencimiento de que yo había nacido era para eso, no para escribir para los adultos, ¿cierto? Y me pareció maravilloso. Bien, qué interesante todo eso que han dicho. Y eso me lleva entonces a otra pregunta que no sé, pues quisiera saber su opinión, pero pues digamos olímpicos, ¿no? Tenemos incluso mundiales, Eurocopa, Copa América y hay un corrimiento masivo, ¿no? Es como redes sociales, ya tú pones en Twitter gol de Millonarios que lo acaban de hacer y ya lo puedes ver fácil ahí por Twitter y tienes como un montón de información. Em, y no, está como el debate, ¿no? Los niños ya no leen, los niños solo las tablets y solo ven videos y ahora TikTok y entonces todas estas cosas. En este mundo así lleno, por qué seguir escribiendo libros para niños? ¿Por qué seguir escribiendo libros? ¿Por qué seguir contando estas historias que están ahí, que cuentan con tanto detalle otras historias? ¿Pero por qué creen que ustedes que vale la pena como seguir hablando, seguir haciendo libros? Buena pregunta. Uy, pues no me lo había planteado, pero yo creo que es porque eh, las historias te conectan contigo mismo, te hacen preguntarte cosas, te hacen eh, ver las cosas desde otro punto de vista, te hacen ver que hay personas que sufren y no se quedan en el sufrimiento, sino se levantan. Te hace ver que hay personas que parecieran malas, pero no lo son, porque simplemente tienen actitudes que son malas, pero en el fondo son buenas personas. Entonces, escribir, además ahora que lo estabas elaborando la pregunta, pensé que en este mundo lleno de cosas rápidas y de mensajes a toda, creo que la lectura es como bajarle un poco al voltaje eh, y, y encontrar en ese universo, desde que uno abre la página ya se metió en un universo y uno es como el director de una película que está viendo, lo que está leyendo uno se lo imagina en la cabeza y es uno quien lo proyecta como lo quiere proyectar. Entonces, las historias hacen que uno saque algo de uno mismo. Y así como escribirlas, bueno, eso desde el punto de vista del lector, pero desde el punto de vista mío como escritor, pues la escritura es como una necesidad, contar historias. Yo digo, esta historia a mí me cautiva, entonces puede cautivar a otros. Es como cuando uno se le ocurre un chiste, si uno se ríe de su chiste, es posible que otros se rían. Si a uno le parece malo, pues ni lo eche. Pero si me conecta, entonces siento que puede darle a otros algo chévere como me lo está dando a mí. Entonces, además que la escritura es como catárquica, por decir algo. Hablando de ciclismo, el niño de Zipaquirá que nos emocionó tanto cuando lloró de felicidad por ver a Egan, eh, pues ese niño es un símbolo de humanidad. Y cuando muere, pues mi manera de suavizar un poco, escribí un poema para él. Mejor dicho, escribí dos, porque el primero lo escribí en el celular y se me borró. Y estaba muy chévere. Pero lo volví a escribir después y todavía me falta trabajarlo, pero es un ser humano que vale la pena resaltar. Entonces creo que la escritura, escribir para niños es darles algo para que se detengan, miren, revuelquen en su alma y saquen cosas bonitas. Eh, Pero, Sí, cuando estaba en el periodismo, siempre pues, me cuestionaba eso, ¿no? Porque una noticia era importante un día y el otro día se olvidaba, seguíamos con otros temas. Lo mismo pasaba con la información deportiva, pues había alboroto cuando había un triunfo, pues cuando había una derrota, pues había problemas. Entonces, pero igual todo se olvidaba.
Me parece que es como lo que pasa con muchas otras cosas también. Siento que allí en el deporte hay muchísimas historias, como lo hemos estado diciendo, que se quedan allí perdidas. Y mucha gente desconoce, solamente pues se entera del triunfo y que le pusieron la medalla, que quedó de primero, pero no sabe lo que hay detrás, ¿cierto? Y lo que trata de rescatar la literatura es esas historias, la historia de esos personajes que luchan, que sufren, que salen victoriosos, pero de otra manera, de una manera mucho más estética, por supuesto, de una manera que podría ser mucho más perdurable que una noticia de un solo día en el que bueno, aparece el triunfo y luego ya todo desaparece al día siguiente, porque allí hay otros elementos que se utilizan para contar esa historia, ¿cierto? Y entonces uno puede conectarse con el lector de una manera mucho más intensa. Y es lo que yo creo que se logra escribiendo este tipo de historias para niños, para jóvenes o para adultos, ¿cierto? Conectarse y que el lector se identifique con esos personajes y que sabemos que la literatura pues busca que uno actúe, que uno se mueva, que uno reflexione, que los lleve al cambio, que bueno, que muchas otras cosas que tiene la literatura. Y esto hace que entonces uno analice y visualice, digamos, a los seres reales de otra manera y entre en una empatía diferente con ellos. Entonces yo siento que eso es lo que logra la literatura y por eso es que hay que seguir escribiendo estas historias. Y por eso decía ahorita, me parece increíble que no haya más historias todavía sobre deportes. Yo ahí les voy a sumar una deuda histórica y yo siento que hacen falta más historias de mujeres deportistas. En términos generales, hace poquito que estuve dirigiendo una tesis, una chica hizo como una investigación sobre la representación de la mujer en el deporte, en la literatura infantil y juvenil, y fue como, uy, tenemos una gran deuda. Voy a dar eso ahí para cualquier persona que nos esté viendo, pero no para dar sentado el proceso de escritura, que me lleva a otra pregunta también importante, y son como los datos, que los dos libros están llenos, así sean de datos chiquitos, pero que de alguna forma no, hay como guiños, como de cómo funcionan las etapas, cómo están los referentes, ¿no? No sé, está Falcao, y yo creo que esto es súper importante como para darle, ¿sabes? Como ese revelador que tú nos contaste ahorita, Albeiro, como miren, está todo ahí, como está todo muy bien estructurado, está todo muy bien pensado. Sí, como que no, yo creo que ese proceso de escritura también se va nutriendo de esos referentes que tienen que ser claves porque, no sé, si un niño lee Falcao, pero también, más allá de verlo en ficción, pero también lo está viendo en la televisión, todo eso se une para que haya como conexión de otra forma, como con los mismos lectores. ¿Cómo fue como esas decisiones para armar ese gran rompecabezas y poder votar como esos guiños o como dar un libro informativo de una forma de no ficción entretenida para un lector en el caso de Albeiro? ¿Cómo fueron como esas decisiones de datos importantes dentro del deporte? Porque, por ejemplo, no sé, también en el caso de Fernando no está como toda una descripción y entonces lo sacó y le hizo el zigzag y entonces la centró y otro cabeció. ¿Saben? Y pensar que eso lo puede leer un niño y entenderlo. Les voto a ustedes el balón. Vale, Fernando. Bueno, los guiños son importantes porque lo acercan a uno a la cotidianidad. Hay personajes como Falcao que para mí son referentes no solo del deporte y del fútbol, sino de la vida. O sea, Falcao, yo siento una admiración muy especial por Falcao. Y porque siento que Falcao es de esos deportistas responsables, de esos deportistas que cuando Falcao hizo el tercer gol para que clasificáramos al Mundial del 2014, que empató con un penalti después de ir perdiendo 3-0 y llegamos a un 3-3, todavía se emociona uno. Yo decía, Falcao en este momento podría retirarse, o sea, ya le entregó a Colombia lo que podía entregarle, pero Falcao es un profesional tremendo y después no pudo jugar el Mundial, pero tuvo su revancha y cuando hizo ese gol contra Polonia 4 años después, yo creo que aquí saltamos más que en los otros apartamentos. Entonces, estos elementos en el ciclismo obviamente hay referentes impresionantes que ya nos hablará Albeiro, pero creo que hay que incluirlos. Hay cosas que
como les decía ahora, hay detalles en la vida y en el deporte que no necesariamente son un acto de heroísmo, pero son la gestación pequeña de lo que puede ser un acto de heroísmo. Hubo un partido Colombia-Chile en Chile en el cual Colombia ganó con un gol del Tigre, se me olvidó en este momento el apellido, un Tigre, Castillo. Castillo, Castillo, Tigre Castillo. gracias. Hizo gol de chilena en Chile y ganamos 1-0. Pero a mí me parece que más importante que el gol de chilena incluso fue lo que hizo Juan Pablo Ángel 10 segundos antes. La bola se iba a ir y Juan Pablo Ángel, que era un luchador tremendo, se tira al piso, se apoya en el cemento, pues que es como la pista atlética, pone un pie ahí y con el otro salva el balón para que no se vaya. ¡Pum! Yo guardé ese momento en mi memoria. Y luego centra y el Tigre Castillo hace el gol. Yo le dediqué un poema a Juan Pablo Ángel por haber hecho eso, por haberse estirado como un gato para poder trancar ese balón. O una vez que faltando poquito para que se acabara un partido, Miguel Calero, que ya murió, gran arquero, sube con su cachuchita a cabecear y cabecea y hace el gol. Esas cosas son impresionantes. Em, Hago un paréntesis pequeño cuando hablaste de mujeres y deporte, pues tuve la fortuna de leer un libro hace poquito por recomendación de Francisco Leal Quevedo. Me dijo, léete este libro y se llama Los diarios secretos de las chicas incompletas. Y la protagonista es una deportista. Es como literatura más juvenil, una historia llena también de referentes muy, muy, muy buena. Se las recomiendo. Gracias, Fernando. Albeiro. Bueno, sí, a la hora de elaborar, pues en el caso de la promesa del ciclista, pues sí tenía que, digamos, bueno, primero me hice muchas preguntas. Yo generalmente, digamos, cuando era más jovencito aficionado al ciclismo, sí, a veces me preguntaba yo, ¿por qué el que va adelante, pues, digamos, hace más esfuerzo que el que va a rueda, por ejemplo? Porque si todos dos están pedaleando hacia la misma montaña, ¿por qué el uno tiene que cansarse más que el otro? Porque, bueno, las preguntas que me hacía sobre la estrategia. Entonces, a la hora de elaborar esta historia, pues tenía y se desarrollan, que se desarrollan etapas dentro de la historia, se desarrollan carreras ciclísticas, pues todos esos elementos tenía que tenerlos en cuenta, pero también los grandes triunfos. Entonces, por ejemplo, el sueño del protagonista es llegar del primero al Tourmalet, y entonces yo recuerdo, pues, recuerdo que, y también pues tuve que investigar mucho sobre eso, lo que fue, digamos, la victoria de Patrocinio Quimones en el Tourmalet, ganándole a Robert Millar, ¿cierto? Y luego, pues no ganó la etapa, pero su sueño era coronarse en un pico que es mítico en el Tour de Francia, ¿cierto? Y lo importante que era eso, porque a veces es importante uno puntear para ganarse un premio de montaña y no necesariamente para ganarse la etapa. Y esos que puntean para ganarse la etapa, digo el premio de montaña, pues de pronto no se ganan la etapa y no quedan tan aburridos porque están haciendo su propio puntaje. Entonces, todos esos tecnicismos, todas esas cosas que aparentemente uno a veces no se entiende, si no está, pues digamos, muy empapado del lenguaje del ciclismo, pues yo tenía que desmenuzarlos, pero de una manera muy sencilla, sin que fuera muy técnico y que fuera como algo natural, ¿cierto? Dentro de la historia. Entonces, por supuesto que tenía esos referentes, tenía el referente, por ejemplo, de la caída de la llegada a San Etienne de Lucho Herrera, pues ensangrentado, que Fernando nos contó ahorita, nos mencionó. También el 1-2 de Fabio Parra y Lucho Herrera. Eh, Creo que me enfoqué más en esos ciclistas más, digamos, de otra generación, no tanto en Nairo Quintana ni en Egan Bernal, sino más bien en esas historias que yo había disfrutado más, ¿cierto? Porque las escuché con más apasionamiento, ¿cierto? Entonces yo quise que también el protagonista tuviera, digamos, estuviera lleno de toda esa información y hubiera vivido esas experiencias. Entonces él escucha, por ejemplo, lo vemos escuchando en la radio junto a una mujer, a propósito que mencionas el tema de la mujer, y en esta historia aparece esta mujer. No solamente es un referente pues para él, sino digamos que para lo que ha sido la lucha de las mujeres en el ciclismo, que ha sido una lucha muy difícil. Incluso el Tour de Francia femenino se canceló y bueno, y la verdad que no han tenido, digamos, esa, no se les ha permitido, digamos, a las mujeres ser más relevantes en el ciclismo.
sabiendo que podrían serlo igual que los hombres, y podría una competencia de mujeres ser tan emocionante como la de los hombres. Entonces, pero ese machismo y toda esa situación se ha vivido mucho en el ciclismo y en el deporte en general, pero en el ciclismo lo veo yo como con más preponderancia ese aspecto. Entonces, allí en el libro también yo creo que de una u otra manera se explota eso, porque ella cuenta su historia, una historia de discriminación, una historia absoluta de discriminación hacia ella, que fue una mujer que amó el ciclismo. Entonces, paralelo a la historia del protagonista. Muchas gracias, Albeiro. Yo también quiero aprovechar este momento para decirles a todos los que nos están viendo que por favor hagan sus preguntas, que acá aprovechen que los tenemos ahí a los dos para hacerles, para cobrarles penaltis. Y mientras tanto ya una persona dejó una pregunta que dice lo siguiente. ¿Creen que hay temas difíciles para la literatura infantil y juvenil? ¿Puede el deporte ayudar a ficcionalizar un tema complejo? Paréntesis, profe, Tottenham, Manchester City se lo está perdiendo. Supongo para Fernando, pero no sé, respondamos las preguntas. Temas difíciles para la literatura infantil, infantil y juvenil, y si el deporte puede ayudar a través de la ficcionalización. La primera pregunta, ¿cómo hablar de temas difíciles? Creo que la respuesta se la oí a Pilar Lozano, escritora colombiana, además muy querida, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron algo parecido y dijo, yo creo que cualquier tema se puede abordar para niños mientras esté presente la ternura. Y a mí eso me marcó. La vida es difícil y para algunos niños la vida es tremendamente difícil. Pensemos en este instante, en Haití, para miles de niños la vida es muy difícil. La ternura siempre nos va a ayudar a salir. Entonces temas como la muerte, como que a alguien lo deje el papá recién nacido, que, que se nos vaya un ser querido, que se muera el perrito, lo que sea, abordarlo con ternura va a ayudar a acariciar un poco el alma para que las cosas se puedan charlar con, con, con mayor fluidez y que cualquier tema se pueda abordar. La segunda pregunta es si la literatura, sí que, perdón. Que si puede el deporte ayudar a ficcionalizar un tema complejo. Eh, Yo creo que es a interesante. través de la literatura infantil y juvenil. Eh, No Albeiro, sé si si quiere Albeiro quiera responder responder esto. esta mientras yo trato de entenderla. Bueno, empiezo por la primera. Los temas difíciles. Bueno, yo siento que lo importante es uno, como decíamos ahora también, entusiasmarse uno con esos temas y escribir a partir de ese entusiasmo que uno tiene. Así sean temas muy complicados. Yo he tratado temas como el abuso sexual, como la violencia en Colombia, en mis libros, el matoneo, el secuestro, y la verdad es que creo que lo más importante es no subestimar a los lectores, porque sean niños, porque son jóvenes. La verdad es que los niños ahora tienen tantísima información que a veces sobrepasa la que no tienen. Y son mucho más despiertos, mucho más. Y lo importante es contarles una historia en las que ellos de una u otra manera se identifiquen, que encuentren allí algo que los conecte con esa historia. Entonces, buscar esa conexión es lo más importante y ya seguramente ellos van a escuchar, a leer muy bien lo que está allí y no se van a escandalizar, no se van a sentir intimidados. Una historia como el abuso sexual, por ejemplo, yo siento que es tan complejo y yo escribí un libro sobre eso que al niño, lo que me decían en todas partes era que los niños se sentían fortalecidos después de leer esa historia, no angustiados, no intimidados por esa situación y que la literatura en ese caso les podía dar herramientas para defenderse, ¿cierto? Sin que uno tuviera ese objetivo, porque la historia en últimas no quiere enseñar, no quiere hacer nada, sino simplemente contar esa historia y de una u otra manera conmover al lector, ¿cierto? Entonces, pues yo creo que es lograr establecer esa conexión y pues ser muy sinceros con los lectores y no subestimarlos. Entonces, y lo otro que más o menos, pues, que creo que es si el deporte ayuda, pues, eh, ciertos temas, es que yo no veo dificultad en convertir cualquier tema en ficción,
¿cierto? Lo importante es como tener la actitud de hacerlo y uno encontrar como el hilo que realmente lo conduzca a crear una historia coherente, una historia que lo llene a uno, que lo entusiasme, porque a partir de ahí, lo importante es que no es que todos los temas sean motivo de convertirse en literatura. Lo importante es el momento y digamos que esa causa que los lleva a uno a escribir, ese arranque que le da. Yo, por ejemplo, he encontrado que hay libros que los he construido en diferentes momentos, ¿cierto? En un momento se me ocurrió una cosa, en otro se me ocurrió otra y en otro otra. Entonces, no necesariamente parten de una sola idea o de un solo momento. Entonces, pero todo puede convertirse, todo es susceptible de convertirse en literatura si la disposición del escritor está en eso y si quiere convertirlo en literatura. Gracias, Alberto. Fernando, ¿quieres agregar algo? Sí, yo también creo que uno puede hacer ficción de cualquier cosa, si encuentra algo que lo conecte y lo inspire. Si ahorita uno abre una ventana y ve un zancudito sobre la ventana y se imagina, este pobre zancudo no entiende que es un vidrio y por alguna razón no puede pasar al otro lado, pues ahí podría haber un cuento, pero tiene que haber algo que lo conecte a uno. Como decía al principio, pues el deporte es un cofre lleno de historias, desde el señor aguatero, el niño el recogebolas. En cada cosa hay una historia, pero ahí es que tener una capacidad de observación para captar qué es lo que habría que contar en eso que estamos viendo en la vida. Pero todo en la vida es susceptible de volverse un cuento, una novela, un poema. Y en ese orden de ideas, y también un poco como en el marco en el que estamos deportivo, ¿tienen de pronto algún referente, así sea de poesía, de cuento, crónica, que estén alrededor de el deporte en general, que les gustaría como recomendar o que tengan ahí como muy presentes, que les haya hecho como conectar o que, no sé, nos quieran compartir? Fernando. Bueno, el que les acabo de contar, que es el más reciente, pues sentí eh, cosas muy interesantes como lector. Mm, el libro de Todo bien, em, que tiene que ver con un niño admirador del Pibe Valderrama, em, Fútbol, Soles y Girasoles de Jairo Aníbal Niño, pues todos son libros que me han tocado de algún modo, em, y los recomiendo. Em, y creo que además de eso, ver los eventos futbolísticos o deportivos o los olímpicos con un filtro humano, es decir, que los que estamos viendo ahí no son superhéroes. O sea, James es un gran jugador, nos ha dado momentos muy bonitos y es humano y entonces a veces la embarra y dice cosas que no aportan mucho, pero sigue siendo un referente. Creo que ver la vida con estos ojos de somos seres humanos todos, pues hace que la vida misma se convierta en una referencia para analizar y para escribir. Albeiro. Bueno, como dije ahora, a mí me extraña mucho que no haya más libros de deportes y, por ejemplo, uno encuentra que hay muchos libros de toros. Ernest Hemingway, por ejemplo, escribió sobre los toros. Muchos escritores pues han escrito sobre ese tema y no tanto sobre deportes. Entonces, yo el referente más importante que tengo en Colombia es el de Fernando Escobar, pues que se ha dedicado a escribir poesía, a escribir libros sobre deportes. Me parece que es un autor que uno, si quiere explorar, digamos, las otras facetas del deporte, pues tiene que leer. Entonces, me parece que ahí lo tenemos, aquí está con nosotros y bueno, y porque realmente no he leído otros libros que tengan que ver con deportes. Bueno, pues yo creo que es el momento de despedirnos. Muchas gracias, Albeiro. Muchas gracias, Fernando. No sin antes pues, recomendarles que vayan a buscar La promesa del ciclista de Albeiro Echevarría, editorial S&M. Yo no sé, supongo que lo encuentran en librerías del país, igual que el libro de Fernando, el diario de un suplente, el diario estaba pensando de banca, el diario de un suplente que también, editorial Lo que leo, que estoy segura que los encuentran en o en línea o en las editoriales y librerías de Bogotá.
Muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por toda esa generosidad con las historias y si quieren agregar algo, pues háganlo. Bueno, pues yo arranco diciendo que fue un gran gusto eh, conocerte, Cindy, volver a hablar con Albeiro. Pues un gusto hablar de letras, de deporte, de niñez, de la vida. Entonces les agradezco mucho este espacio. Me acabo de enterar que mañana a las 5 de la tarde hay un evento en el que el autor de los diarios secretos de las chicas incompletas va a hablar sobre su novela. Entonces, para los que quieran verlo, va a ser muy bueno. Muy bien. Gracias, Cindy, gracias, Fernando, la verdad, por esta oportunidad de estar nuevamente en Filbo, así sea de manera virtual. Esperemos que el año entrante estemos presencial y que podamos estar con el público ya. Muchas gracias, ha sido una charla muy, muy divertida, muy entretenida y bueno, no, espero que nos veamos pronto. Un abrazo muy fuerte para todos y ahí queda. Yo estaba dibujando, Fernando. Bueno, un abrazo y espero que nos veamos la próxima feria del libro. Bueno, Bueno, gracias. gracias. Hasta Chao. luego.